Y nuestra primera noticia en el día de hoy fue la que nos vino del Ecuador, donde se ha ratificado la reelección del presidente Daniel Noboa. Vamos a la ciudad de Quito, donde está el periodista Brian Espinosa. Brian, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. César Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos desde la capital del Ecuador. Mi primera pregunta, ¿ya la señora Luisa González reconoció su derrota? No la ha hecho. Ella en las horas de ayer, luego de conocerse los resultados irreversibles de este balotaje entre Luisa González y Daniel Noboa, salió frente a sus simpatizantes, acompañado de su militancia, a asegurar que no reconocen los resultados del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Y también alegó fraude electoral. En este sentido, solicitó que se abran las urnas para recontear voto a voto nuevamente los resultados oficiales, que ha dado como ganador al presidente candidato y ahora ya reelecto Daniel Noboa con el 55.65% de los votos, que representan 5.7 millones de votos, mientras que Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, ha logrado el 44,35% con 4.5 millones de votos, con el 92% de actas válidas y el 97% del escrutinio acá en Ecuador, lo que da una ventaja abismal de casi 10 puntos de Daniel Noboa sobre Luisa González. No, más de 10 puntos si redondeamos Un poco más de 10 estadísticamente. puntos. Entonces, ¿por qué si hay 10 puntos porcentuales de distancia, que ya es una victoria abrumadora, por qué la señora González se niega a reconocer el triunfo? Ella alega varias inconsistencias en el trayecto de esta jornada, este 13 de abril, como por ejemplo que no se les ha permitido a algunos veedores de la Revolución Ciudadana acceder a ciertos recintos electorales, también algunas actas que no tenían firma de los secretarios. Es un poco de lo que alega, claro, pero hablar de quizá fraude con más de 10 puntos de diferencia es Sí, complicadísimo, ¿no? A estas alturas ya de los resultados del país. sí, no tiene ningún sentido. Y por su parte, el presidente ya reelecto, ¿qué ha dicho? Noboa, habla poco, ¿no? Él recibió sus resultados en Olón, en la provincia costera de Santa Elena, donde está su familia, donde se crió. No llegó a la capital de los ecuatorianos y en un breve discurso de menos de 5 minutos agradeció a su equipo de trabajo y a su gabinete por toda la campaña que se ha hecho, e indicó que tienen que seguir trabajando por el Ecuador ya de cara a lo que será un gobierno ya fijo, acabando el gobierno de transición, un gobierno fijo para los próximos 4 años, hasta el Mm. 2029. Quien sí recibió los resultados en la capital y se concentró junto a sus simpatizantes en el norte de Quito fue su binomio, María José Pinto, candidata a la vicepresidencia y ahora vicepresidenta electa de Daniel Noboa. Ella estuvo Ujú. acompañando a los simpatizantes en el norte de la capital junto a otros asambleístas ya electos en el 9 de febrero pasado en la primera vuelta. La presidencia anterior era interina, ¿no? De hecho. Luego de la renuncia del presidente Lazo y la llamada guerra-muerte, ¿no? El término no Muerte es cruzada. muerte cruzada, perdón, guerra-muerte era otra cosa. Ahora, al plantearse ya un gobierno en firme, un periodo completo, ¿qué está esperando el pueblo ecuatoriano? Por ejemplo, sabíamos de las diferencias con la anterior vicepresidenta, sabíamos de las dificultades internas que tenía el presidente Noboa. ¿Qué hay de eso ya con miras a un futuro estable? Bueno, que Noboa cumpla su plan de gobierno el último mes, sobre todo en esta segunda vuelta, la campaña para la segunda vuelta, prometió muchísimo. Prometió un hospital para la capital, escuelas, también repotenciar el sistema eléctrico. Ecuador no ha salido de su crisis eléctrica, pese a que no tiene apagones, pero la infraestructura en el sector eléctrico está muy comprometida. No ha tenido el mantenimiento en los últimos años que se necesitan y esto ha generado, por ejemplo, el año anterior, que Ecuador alcance cortes de luz de 14 horas diarias. Si bien se han terminado por la época invernal, hay lluvias, pero el trabajo que se ha comprometido a hacer Novoa es repotenciar el sector eléctrico, dar mantenimiento,
potenciar nuevas hidroeléctricas y otras fuentes de energía, que ha sido también una de las propuestas de campaña, y seguir sobre todo con su plan Fénix, el plan de seguridad, que pese a todas estas acciones que ha implementado el gobierno, estado de excepción, la declaratoria de un conflicto armado interno que según el gobierno sigue vigente, no ha terminado de convencer a la ciudadanía, pues Ecuador es el país más Ujú. violento de la región. Terminó el Sí, 2024 siendo el más violento y empezó el 2025 con cifras históricas, cifras récord. Enero fue el más violento en la historia del país. Esos son los retos que se le vienen a Daniel Noboa y también se consolidará y hay mucha expectativa también lo que será la Asamblea Nacional, pues logró la segunda minoría en la Asamblea mm, Nacional después de la Revolución Ciudadana, nada más por un asambleísta. Está muy polarizada la Asamblea Dios. Nacional, pero la victoria de Daniel Noboa arrojan también buenos resultados y movimiento en el legislativo. Brian, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Con gusto, César Miguel, un saludo. Brian Espinosa desde Quito. Me llama la atención la declaración de la señora González cuando no reconoce la derrota. Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad. Esa prosa izquierdista, a lo mejor por ello, pues fue derrotada, precisamente. Hacemos una pausa y ya regresamos en conexión.